escuchó? Ya estamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Chismearte. Y el día de hoy tenemos el lujo y el honor de tener a la maestra Melba, directora y dueña de Nahuali. Muchas gracias por estar acá, maestra. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien. Aquí todo el mundo me dice la galerista y la directora y realmente... También artista, me faltó mencionar. Sí, realmente esa es la parte que no me gusta presumir. Porque yo tengo muchísimos años siendo artista y pues lo de galerista y lo de directora de este espacio ¿Vino después? Viene como parte importante de mi vida, pero no la más importante, pienso yo. Ok. Sí, porque yo hago arte desde los 6 años, creo. Oh, miren. Pues vamos a empezar la plática porque ya viene eso el tema, ¿no? Cuéntanos un poquito, maestra, ya que lo menciona, ¿no? ¿Cómo empieza su vida en el arte? Pues fíjate que mi vida en el arte va muy relacionada a una cuestión de reclusión en mi hogar, obligada, porque de pequeña nací con una malformación renal. Entonces, pues eso me impedía hacer mucho movimiento y muchas cosas que otros niños hacían. Yo tenía que estar muchas veces limitada en reposo y con pocas actividades físicas extremas, ¿no? No corría, no brincaba y era muy aislada. Eso me dio un espacio introspectivo muy interesante en donde yo me descubrí cómo el arte me llevó de la mano para un ejercicio diario, continuo, disciplinado de dibujo y de escultura desde muy, muy pequeñita. O sea, desde los 6 años. Desde los 6 años que descubrieron el problema y que me empecé yo con tratamientos, fue realmente interesante cómo es que esta reclusión me llevó al descubrimiento de mi parte artística, ¿no? Sí, porque sí es curioso, ¿no? Porque normalmente uno tiene como que esa introspección durante la adolescencia o los 13 en adelante. Ajá. Pero desde los 6 que usted ya tiene conciencia de eso y empieza a reflexionarlo, ¿no? Es muy curioso. ¿Y cómo llega a su formación? O sea, ¿cómo esto la canaliza a lo que sería ya el inicio de su carrera o el inicio de sus...? Pues mira, realmente yo creo que era como la forma en la que me sentía a gusto. En la vida, viviendo con cosas manuales, mis manos tenían que estar activas, mi mente tenía que estar creativa, inventaba yo muchas cosas desde niña, escribía yo muchas cosas desde niña y tenía fama de mentirosa porque inventaba yo muchas historias, pero era parte de ese juego reflexivo, ¿no? En los niños siempre pensamos en que los niños no dicen la verdad o que esconden algo, pero no, realmente yo creo que es una fase creativa, ¿no? Este juego mentiroso es una fase muy creativa, muy bonita, y yo la disfruté plenamente. Yo fui la más grande mentirosa de mis hermanas. Somos 4 hermanas y yo encabezaba la lista. Fue divertido, ¿sí? No fue dramático mi exclusión para con otros niños. Fue muy divertido, muy formativo y me dejó hacer algunas trampillas en la escuela porque desarrollé mucho la habilidad para dibujar. Y ya estando en primaria fui muy brillante, con puros 10 pasaba yo todo, porque obviamente esa reclusión te formaba como una buena estudiante, porque me la pasaba yo leyendo y haciendo mis tareas, ¿no? Sí, claro. Era yo muy disciplinada, pero ya en secundaria ya empezaba como el grado de dificultad un poquito más alto, ¿no? Y ahí es donde hacía yo trampillas, porque me veían dibujar también los profesores que me encargaban las tareas de sus hijos y pasaba yo las materias. Qué conveniente. Sí, entonces algunas materias donde era yo medio mala, pues sí, las acredité así, haciendo trampas. Ajá. Y bueno, pues le seguí de manera autodidacta todo lo que fue
el periodo de secundaria. ¿Usted no llevó cursos durante su infancia o algo así? No, fue autodisciplina, fue Ok. autodescubrimiento. Sin embargo, cuando yo estaba en secundaria, por ahí de mis tal vez 12, 13 años, fui a una unidad del Seguro Social, Ujú. de estas que tenían talleres para todo mundo de recreativos, Ah, ¿sí? sí. Tenían actividades deportivas y actividades culturales, y dentro de las actividades culturales descubrí yo ahí que había clases de dibujo y clases de pintura. Ok. Entonces, pues, muy chiquilla, saliendo de secundaria, me iba yo al Seguro Social, Ujú. y ahí conocí a un maestro que fue un gran guía mío, que se llamaba Gustavo Alanís, un acuarelista muy bueno. Me guió mucho en el dibujo y fue también parte de mi acompañamiento para tener una disciplina bastante fuerte. De ahí, él mismo, después de cursar todo mi periodo de secundaria y preparatoria en ese lugar, me dijo, bueno, pues tú ya has estado muchos años conmigo, ¿y qué vas a hacer ya una vez que salgas de la prepa? Y yo alucinada con una gran carrera de médico veterinario y yo iba a ser cirujana. Y bueno, dentro de mis fantasías, ¿no? Nunca me imaginé que se podía vivir del arte. Nunca lo imaginé, a pesar de que yo ya hacía mis pininos. Y yo hacía retrato cuando estaba en secundaria. Okay. Me encargaban las personas, me encargaban retratos, y con la guía del maestro Alanís, pues entendí muy bien la fisionomía humana, ¿no? El físico. Entonces lo lograba hacer, aunque era yo muy joven. Y eso me dio, pues, dineritos que ganar, sí, cuando estaba yo en esa etapa. Y bueno, pues él me aconsejó, me dijo, ¿por qué no estudias arte? Y le digo, pues porque no sé dónde, ¿no? Bueno, tampoco había dónde aquí, ¿no? Yo estaba en Ciudad de México. Ah, ok, estamos en la Ciudad de México. Yo estaba en la Ciudad de México. Okay. Yo me formé en la Ciudad de México, y pues ahí había mucho donde. Sí. Mucho donde estudiar, ¿no? La escuela donde pude ingresar fue la Esmeralda, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, ¿sí? Claro. de Bellas Artes. Y pues ahí hice 5 años primorosos, 5 años bellísimos, donde mi descubrimiento fue todavía más profundo. Me divertí muchísimo. La carrera fue algo mágico para mí. No hizo más que reforzar mi interés por el arte y el profundizar dentro del arte. Sí. Y bueno, ahí hice el área, se dividía la carrera en 3 áreas, ¿no? Claro. Hacías el área de pintura, el área de escultura o el área de grabado. A mí me sonaba más familiar el área de pintura, y estaba yo enamorada de los 3 grandes, ¿no? De los muralistas. Y tuve maestros extraordinarios en la Esmeralda. Uno de ellos fue uno de los Fridos, fue Arturo Estrada. Okay. Y pues muralista también, ¿no? Y era de la Escuela Mexicana de Pintura. Entonces, pues él, como alumno de Frida, pues tenía muchísimo que dar. Sí, claro. Y desarrollé mucho con él. Y tuve bastantes maestros muy, muy interesantes. Tuve también contacto con el maestro Francisco Moyao, que es quien hizo La Giganta de Cuevas, sí, que fue un excelente maestro de escultura. Y muchos otros, ¿no? Que me formaron. Ahorita recuerdo mi maestro José Guadalupe Santos, quien me dio la introducción a la carrera. Muy buen maestro, excelente. Y así muchos, ¿no? Tuvimos una generación interesante de influencias. Y bueno, posterior a eso me fui a hacer una maestría. No es cierto, me fui a estudiar medicina veterinaria. ¿Sí? Porque mi papá estaba muy inquieto, ¿sabes? Sí, lo entenderías, ¿no? En ese momento. Como que el arte para los padres no es un... ¿Algo serio? Sí,
sí, no es una carrera digna de tomarse en cuenta, Sí. ¿no? Como que me vieron tanto jugar con el arte y me vieron desarrollarme tanto tiempo en el arte, que no lo vieron ellos como una opción de Profesión. profesionalismo, sí, de crecimiento formativo, ¿no? Ellos Claro. todo el tiempo me vieron dibujando, todo el tiempo me vieron haciendo cositas con las manos y no lo vieron como un desarrollo. Era como un hobby para ellos, Exactamente, y nunca le vieron cara de que yo pudiera valerme sí por mí misma en esa área, ¿no? Tenían mucha razón, por cierto. No, y pues por esa cuestión, esa presión moral, yo veía a mi papá muy preocupado y a mi mamá muy guerrera. Ajá. Qué chispas. Sí, fue una lucha bastante fuerte. Ujú. Y finalmente decidí tranquilizarlos y me metí a la Facultad de Medicina. Ya. Entonces hice ahí 5 años de carrera, más 1 año de servicio y tesis. Ujú. Y bueno, esto me sirvió mucho porque me enteró de otra área de formación académica, ¿no? Yo en realidad seguía jugando con el arte, ¿no? Y es padrísimo seguir jugando, a la fecha estoy jugando. Pero la formación de las ciencias me dio muchísimo material para expresarme, Sí, claro. ¿sí? Claro. Es que hay muchas, ¿cómo se llama? Justo estaba viendo que salió como un programa de ciencia y arte. Entonces yo siento que mucha gente como que tiende a disociar ambos conceptos, ¿no? Sí, pero fíjate que esto me introdujo mucho a la cuestión anatómica, no humana, ¿sí? Porque yo estaba en medicina veterinaria. Claro. Entonces tuve oportunidad de hacer disección en animalitos de diferentes especies. Tuve mucho laboratorio. El estar enfrente de los microscopios era fascinante. Sí, Era un sueño pensar en esas posibilidades de ver más allá del ojo humano, ¿no? De estar ahí en el microscopio. Y mi primer intento de tesis para titularme en medicina veterinaria era justamente hacer cortes histológicos, teñirlos y hacer obras de arte a nivel microscópico. Ah, qué interesante. Ajá, pero me mandaron al demonio. En la escuela de la Facultad de Medicina obviamente no era relevante. Claro. Entonces, pues no, Ok. no se pudo. Pero sí era una cuestión muy interesante. Y esto lo vengo a retomar posteriormente a la Escuela de Medicina, gracias al título que me dan en la Universidad Nacional. Con ese título voy a la Academia de San Carlos, a lo que eran la unidad de estudios de posgrado, de lo que es la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Fui con mi título e hice una maestría y me fui a hacer una maestría en artes gráficas. Ok. Ajá. Nada de escultura. Okay, O sea, todavía no llegamos a la escultura. Entonces me puse a hacer grabado y justamente mi primer tema de tesis para la maestría fue este estudio histológico de los cortes. Okay. Pero yo ya en ese momento yo ya estaba estudiando mucho la composición plástica, la serie de Fibonacci, la sección de oro, todas estas cosas matemáticas que son muy difíciles de entender, muy complicadas para mi cerebro, pero que son fascinantes porque finalmente la naturaleza está regida por matemáticas. Y me metí a eso y empecé a componer ese tipo de cosas y entonces empecé yo a usar mis conocimientos de ciencia en el arte, ¿sí? Entre lo anatómico, lo fisiológico, lo visual de las cuestiones fractales. Pues me dieron mucho enriquecimiento en la temática, digamos, en mi desarrollo como artista, ¿no? Y pues así lo hice y así me fui con eso por delante y sigo estudiando cuestiones naturales, cuestiones de crecimientos maravillosos matemáticos, ¿no? En todo. Sí, ¿cómo considera que termina influyendo todo eso ya en su obra actualmente? O sea, al paso del tiempo, ¿no? En lo que ya termina de estudiar
una carrera científica, ¿no? Como lo fue veterinaria y lo que entra a su posgrado. Y de ahí en adelante, considera que toda su obra ha sido influenciada por esta visión, quizás entre combinatoria de la ciencia, arte, expresión, al mismo tiempo que cosas un poquito más técnicas. Mira, técnicamente la Esmeralda era lo máximo. Sí, técnicamente me dio muchísimos recursos. Pero la cuestión conceptual no era el fuerte de la Esmeralda. La cuestión conceptual me la dio más el criterio de la universidad. Okay. ¿Sí? Entonces la cuestión conceptual me lo da mucho la escuela de medicina y mucho ya el posgrado y mi ejercicio de como profesionista dentro de las artes. Me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar, sigo leyendo, sigo investigando, me gusta esta temática de lo que es el arte precolombino. Me fascino de las coincidencias en diferentes culturas también, culturas antiguas europeas y asiáticas, ¿no? Entonces me la paso pues, como probando muchas cosas y viendo coincidencias y lo que me ha traído mucho más diversión, ha sido una golosina en mi vida, es este acercamiento con las cuestiones prehispánicas. Y desde que yo habitaba en la Ciudad de México, una de las culturas que me tenía tremendamente fascinada era la cultura maya, ¿no? Que desde allá, desde que estaba yo allá, tenía una influencia tremenda en esta área, ¿no? Y bueno, fusiones haces con ciencia y arte toda la vida, y no solo ciencia, arte, historia, vivencias, lo que estás teniendo al frente de tu día a día. Yo creo que todo es una sopa que te da el resultado de una obra, ¿no? Qué bonito. Combinas mucha información y más que vas viviendo y más que vas teniendo como un acervo cultural propio de lo que te va tocando vivir, de lo que te va tocando ver y sentir, ¿no? ¿Así describirías su obra en general? ¿O cómo la describiría usted? Pues mi obra en general, híjole, pues digo, habrá en el futuro, espero yo, algún crítico que me encajone en alguna línea, ¿no? del pensamiento. Creo yo que lo que yo hago es una propuesta reflexiva de lo que estoy viviendo, de nuestro momento histórico, de lo necesario que es el interiorizar en estos momentos, que estamos llenos de tecnología, llenos de distractores, llenos de cosas enormemente brillantes y apantalladoras. Sí. La tecnología nos gana en tiempo y en forma, ¿no? Y en evolución. Sí, totalmente. Un clic te hace de lo que antes pues hacían las manos o la mente. Y bueno, no quedan hechas a un lado, ¿no? Simplemente es combinar y integrar, saber integrar lo que hay tecnológico, pero no dejarte absorber por él, ¿no? Porque el dejarte absorber te limita también, ¿no? Así como si yo me aferrara a los recursos del pasado, a las técnicas pasadas, si yo me estuviera estancada en eso, aferrada a que esto es lo único, pues está mal también, ¿no? Hay que combinar y hay que vivir lo que te va tocando vivir y hay que integrar lo que va viniendo nuevo a tu obra. Lo que sí creo que puedo definir es este concepto del querer decir dentro de mi discurso plástico, querer decir que merecemos voltear un poquito al pasado, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde es nuestra raíz? ¿De dónde venimos? Y es tan hermoso todo lo que contiene nuestra formación histórica, nuestro pasado histórico, cosa que muchas civilizaciones, bueno, no, muchas economías no lo tienen, ¿no? Por ejemplo, nuestros vecinos del norte,
que realmente son formados por migraciones de muchos lados y no tienen una raíz propia, y entonces son un cúmulo de cosas de mucho interés de nivel diverso, pero no hay este arraigo y este fundamento tan fuerte como lo hay en México. O sea, sería como una multiculturalidad distinta a la que hay acá, ¿no? Igual. Sí, pero acá hay un arraigo, hay un valor tremendo que todavía estamos descubriendo, porque hubo una época en que esos valores se negaban y se mal veían, ¿no? Sí. Se criticaban, se menospreciaron mucho. Y yo creo que ahorita es el momento de voltear y ver, y ver cuánto valen y cuánto conocimiento nos están legando y se está perdiendo también, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de voltear a ver todo eso, ¿no? Y eso es mi obra, eso es lo que trato de decir. Hay que ver más allá de nosotros, y que estamos fundamentados en nuestros árboles genealógicos con una riqueza enorme que hay que retomar. Sí, como que estamos rodeados de mucho sincretismo y que ni siquiera te das cuenta que está ahí, ¿no? Como que simplemente das por hecho que las cosas ya son, como el pozole en septiembre. ¿Ya? Dices, vamos a festejar el Día de la Independencia con un pozole, y ¿de dónde viene el pozole, no? Es una evolución. Sí. Fíjate que ahorita que mencionas lo del pozole, a mí me da mucha risa. Cuando estaban mis hijas chiquillas, aquí nos vimos en las escuelas con muchas gentes de acá, y muchas gentes que han llegado a integrarse como nosotros a la cultura de Yucatán. Y de repente se les ocurre en el grupo de mamás organizar una kermés mexicana para los días patrios, ¿no? Entonces las mamás pues alzando la mano, yo traigo las tostadas, y yo traigo los salbutes, y yo traigo los cocitos, y de repente sale una mamá para ahí, yo los hot dogs, ¿no? y nosotros, pero pues es Día de México, ¿no? De hot dogs. No, pero pues están integrados ya a la cultura de acá, ¿no? Y me costó trabajo, ¿no? Que me cayera el 20, pero pues finalmente sí, las migraciones te van dejando todas esas cosas, y sí, si te vas a septiembre, tú ves los puestos de hot dogs. Sí. ¿No? Ves las salchichas. Con banderitas. Ajá. Ves las ¿cómo les llaman? Pulpos, salchichas. Salchipulpos. Ándale, salchipulpos. Ya están integrados en el colectivo y en la forma de festejar, ¿no? Entonces, ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? Que no te puedes negar a este cúmulo de cosas que están llegando y que se vienen a integrar y vienen a enriquecer, ¿no? Sí. Oiga, maestra, tengo una pregunta. Ya que platicamos igual un poco sobre la formación académica que tuvo, ¿usted tiene algún tipo de observación o punto de vista en comparación de la formación académica con la formación, ¿cómo se llama? Autodidacta? Porque igual menciona que en algún momento de su vida pasó por un proceso autodidacta. Yo creo que el proceso autodidacta con disciplina es muy valioso. Es muy valioso, y a veces creo yo, sí, la academia es importante porque te ayuda a entender muchas cosas, a digerir mucha información. Es muy buena la academia, pero si no tienes esta parte autodidacta, autorreflexiva, autodisciplinaria, es inútil la academia. Sí. Debe haber como un balance, ¿no? O sea, la academia sí te da como que ciertas bases, o sea, por lo que yo he visto, igual observado en esta universidad, pero como que no termina de darte lo necesario, o en algunos casos el empujón que a veces tú das o te dan algunos profesores. Mira, sí, el error es pensar en que en 4 o 5 años vas a salir siendo artista. Exacto. ¿No? Muchos de los chavos que entran a la universidad ni idea tienen de lo que es el arte, y creen que en este periodo van a formarse artistas. Sí. No es cierto. ¿No? O sea, si no le sigues y si no te autodisciplinas, aunque te den la mejor cátedra del mundo y aunque sea la mejor universidad, esto no va a llevar a tener
más allá, una trascendencia, ¿no? Necesitas forzosamente de esa parte autocrítica, autodidacta, autodisciplina, ¿no? Ok, oiga, maestra, ¿y cómo llega, o sea, cómo después de su proceso de producción, de cómo establecerse produciendo, trabajando su obra, cómo llega a fundar ya Nahuali? Mira, esa es una cosa muy interesante, aunque un poco accidentada. Okay. Sí, es necesidad, ¿sabes? Sí. Es una necesidad en la que estamos metidos todos los artistas. A través del tiempo de nuestra carrera, de nuestra lucha por sobrevivir, por vivir del arte, pues te invitan o buscas acceso a galerías, a promotores, que en teoría son gente especializada y se dedican a ello y ayudan a los artistas a que su obra se dignifique y se coloque como un bien para la adquisición de otras gentes, ¿no? Nuestra experiencia, y digo nuestra porque compartí mi vida con el maestro Abel Vázquez, siendo su promotora. Nuestra experiencia tuvo varias fases amargas. Mucho abuso por parte de galeristas, por parte de promotores, muchos robos muy, muy graves. Uno de ellos fue en Chicago, en que me pidieron que sacáramos 100 piezas de Abel Vázquez. Se vendieron 30 piezas en el piso a la hora de hacer el desembalaje. Fue un exitazo bárbaro. 30 piezas vendimos en el momento de estar desembalando. Y esas 30 piezas empezaron a distorsionar cifras. Yo era buenísima para hacer números en ese sentido. Y terminando la apertura en esa noche de las cajas, el que nos hacía de traductor, porque yo no hablaba nada de inglés en ese entonces, me dice, Melba, que ya casi tienes $5,000, ¿no? Y yo había contabilizado 50,000. Okay. Ajá, de lo que eran mis comisiones, ¿no? Y ellos, como tiburones, se fueron con un 60% de la ganancia. Aún así, yo ya tenía más de $50,000 ganados en esas 30 piezas. ¿Sí? Entonces le dije yo, no, yo creo que estás equivocado, ¿no? Yo creo que los números están fallados por tu parte. Al cabo del tiempo nos dimos cuenta que efectivamente habían falseado el contrato. ¿Sí? Se tuvo que ir a un pleito. Nos ayudó un personaje importante de Chicago. Allá fue donde nos robaron. Y esta persona era director del Museo de Bellas Artes de México en Chicago y fue a abogar por nosotros para que nos pagaran lo que realmente habíamos ganado en ese entonces. Sí nos pagaron lo que ganamos, pero se quedaron con las otras 70 piezas. Sí, entonces esa fue así como el colmo. Después, pues en México mucho... Nos agarró la lluvia, que me recuerda. Sí, mucho tiburón en el camino. Y eso, con mucho coraje y con mucho empeño, me hizo abrir mi propio espacio en la Ciudad de México. Ok, empieza en la Ciudad de México. Empezamos en la Ciudad de México. Correcto. En un departamento. ¿Sí? En un micro departamento. Eran 40 metros cuadrados. En un quinto piso, ¿sí? Avenida Insurgentes y San Cosme, una de los cruces de avenidas más conflictivos de México. Ahí teníamos un departamento y ahí empecé yo a citar clientes, ¿sí? Y ahí hacía yo cócteles y ahí hacía microexposiciones. Teníamos un montón de obra de Abel porque mía no había gran cosa acumulado y ahí es donde vendía. Posteriormente hice un trabajo muy interesante para el grupo Acemex País, con la obra que yo había sacado de mi maestría en gráfica. Hice yo, me especialicé yo en el roll-up, que es una técnica de grabado en metal, hueco grabado en metal, a color. Y esta técnica gustó mucho
al director de del grupo Acemex. Y pues gracias a esta gran venta, porque decoré oficinas y sucursales bancarias de Guadalajara, bueno, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México y Colima. Entonces fueron cientos de obras las que pidieron, fueron tirajes especiales para ese trabajo, y gracias a ellos logramos comprar una casita, un departamento más grande, no era casa, en Sadi Carnot, en las colonias San Rafael, una casona de la época porfiriana, preciosa, con 4 balcones tallados de cantera, techos enormes, muy parecida a lo que es Nahuali aquí. Y ahí fundamos el espacio que le llamamos Galería 11A. La Galería 11A porque era el número de nuestro departamento. Daba la fachada, y ahí nos empezaron a decir que era la casa de los artistas. Entonces ahí funcionamos varios años haciendo estas reuniones. Ahí ya en Sadi Carnot ya teníamos un sótano que ya lo tenía yo adaptado como galería, pero no podía abrir al público, ¿ves? Porque era un condominio. Y 2 veces al año hacía yo muestras y vendíamos todo. Nos iba súper bien ahí. Pero vino esta ola de secuestros y de cosas terribles en Ciudad de México. Yo veía desde mis balcones que la gente la asaltaban con puñal en mano, con pistolas. Y el ambiente fue realmente muy denso. Llegamos a lavar charcos de sangre fuera de la casa, de lo que estaba ahí ocurriendo. Entonces, cuando vi yo esto, me tocó una balacera, una balacera con mis hijas en la calle. Estaba el fuego cruzado. Pues qué ganas te dan de quedarte ahí, ¿no? Tenía yo mi casa preciosa, nos iba muy bien, pero pues no podía yo soltar en ese lugar a mis hijas, ¿no? Y pues eso nos trajo a Mérida. Eso nos trajo a Mérida. ¿Y cómo fue la transición de la Ciudad de México, un éxito en producción? Terrible. La transición de mercado. Terrible. Nosotros llegamos aquí en el 2004. 2004. Ya con la casona vista desde el internet, ¿sí? En aquel entonces la propiedad se vendía muy barata, pero Mérida no es lo que es ahorita. El centro de Mérida estaba muy abandonado. Y ciertamente enfrente de la casa tenía yo zona de tolerancia, un espacio que ahora tiene un estacionamiento, era el lugar del dormitorio de los teporochitos y de los indigentes. Entonces el rumbo no era muy bonito, la experiencia fue terrorífica para mí, porque yo traía 2 niñas que quería tener a salvo de la violencia en México. Entonces, del llegar aquí y enfrentarme a eso, y pues Abel fue el que escogió la casona, ¿no? Y le vio muy buenas posibilidades. Él tuvo una visión buenísima, ¿no? Yo no quería estar ahí. La verdad es que no me gustaba el lugar, pero se entiende, bueno. Pero porque yo era mamá, ¿no? Lo prevés. Yo era mamá y ante todo era proteger a mis cachorras, sí, claro, ¿no? Y a propósito de ser mamá, fíjate que mi labor como artista fue muy de la mano con ser mamá. Sí, porque fue una manera de educarlas, una manera de llevarlas de la mano. Ellas hacían escultura conmigo. Yo usaba la plastilina y les daba su bolita de plastilina a ellas, y ellas jugaban como yo jugué de niña. Jugaban con la plastilina y construían cosas con plastilina. Eran muralistas desde muy pequeñas. Toda la casa me tenían rayoneada y yo las dejé. Toda la casa la pintaron. Sí, claro. ¿Sí? Y yo las dejé. Porque yo tenía la experiencia de que eso era algo muy rico. Y era una etapa que iba a pasar. De los muros se fueron a su recámara.
¿no? De toda la casa se fueron a su recámara. Luego de su recámara les hice tender papeles en su cuarto, y de ahí pues las libretas y todo manchaban, todo hacían, ¿no? Entonces yo me volví tan buena dibujante, digo, perdón por la modestia, pero realmente el lápiz es mi amigo, porque el ejercicio fue muy muy arduo desde los 6 años, pasando por la escuela del Seguro Social, luego las escuelas profesionales y la maternidad dibujando, ¿no? Yo no me podía meter con técnicas de gráfica porque había ácidos implicados, porque las tintas eran tóxicas, porque había mucho material seductor para un bebé. Entonces, algo que no les hacía daño eran las crayolas, los lápices y la plastilina. Entonces, pues a eso me enfoqué. Y ahí es donde nace mi beta como escultora. Oh, ya, qué interesante. Sí, porque empecé a sentir la delicia del material, y con un escultor a mi lado, porque Abel es excelente escultor, no se ha desarrollado como tal, la vida no le ha otorgado ese chance. Él es muy buen pintor, pero como escultor es excelente, y con sus consejos, con su formación, pues empecé yo a hacer escultura. Y aquí como que coincidió este amor que tengo hacia la cultura maya con esa oportunidad de desarrollar escultura, como que estoy en un momento así pleno y de explosión. Estoy de verdad estoy ahorita tan entusiasmada, porque las ideas que tuve desde hace años, los proyectos que tuve desde hace años, ahorita se están fraguando, ¿no? Claro. Ahorita están tomando una forma increíble y se están materializando muchos sueños, ¿no? Entonces, la escultura nace de ahí, y ahorita me acordé, mis hijas me orientan hacia eso. Ok, sí, porque ya faltaba llegar a ese punto de eso, ¿no? Oye, maestra, ¿y cómo ha combinado tanto su profesión como artista y como galerista? Ajá. ¿Cómo siente que ha influido una cosa en la otra? Pues mira, yo siempre fui tímida, fui, como te platiqué, muy introvertida, me costó mucho trabajo, pero el sentirme robada y el sentirme abusada por parte de estos promotores y de esta gente, me hizo superar este hermetismo que yo tenía, y me enseñó a ser más social, a ser más comunicadora, y finalmente las armas las tenía yo, ¿no? Tuve formación académica, tuve mucha información que podía echar mano de ella para hacer algo, ¿no? Y mucho valor, mucho coraje. Y bueno, hubo una etapa de mi vida en que estaba yo metida en buscar clientes, en plantear ofertas equivocadas o buenas. Metí mucho la pata, porque en el camino fui andando. Yo no tuve una formación como gestora, como ahorita hay muchas oportunidades para la gestoría y para este tipo de labores. Yo no tuve eso. Mi escuela de vida fue el Jardín del Arte de Ciudad de México. Ahí me forcé a hablar con los clientes, ¿no? Claro. Y empecé a descubrir cómo funcionar con los clientes. Y esto me dio armas para hacer esas reuniones en casa que fueron tan exitosas. Sí. Y posteriormente aquí empecé a hacer lo mismo. Y aquí uno de los factores que tuve inicialmente a mi favor fue la comunidad extranjera. Okay. Porque en el tiempo en el que nosotros llegamos no había galerías, solamente estaba una galería de objetos de arte muy interesante en el Hotel Trinidad. Ese era el único espacio que en donde podías ver arte. Okay. Un poco de estilo contemporáneo, ¿no? Manolo Rivera tenía una colección interesante de arte, y pues yo me metía al hotel a fisgonear, ¿no?
era el único que movía algo de arte, pero más como coleccionista que como galerista. Okay. Sí, y nosotros pues llegamos a hacer la galería, la primera galería aquí. Bueno, no, realmente fuimos las primeras galerías, porque al mismo tiempo se gestaba la Galería Mérida. Sí, aquí en Mejorada. Ajá, la Galería Mérida, que antes estaba en la calle, que me parece 53, ahí por la English Library, la Mérida English Library, ahí estaba la Galería de Mérida, y más o menos nacimos en el mismo tiempo. De hecho, nos fortalecíamos con Paula y hacíamos cosas juntos, y ella me empezaba a invitar a mí como artista y así, ¿no? Entonces teníamos una relación bonita con la comunidad extranjera, y hubo una persona en particular, una señora francesa, Dominique, que llegó cuando estábamos remodelando la casa y vio el montón de cuadros recargados de Abel y me pidió que se los mostrara. No hablábamos ninguna de las dos, ni ella español ni yo francés y mucho menos inglés. No hablábamos, simplemente nos dábamos señales y entendíamos las dos. Y ella fue la que empezó a ver la obra de Abel y me ayudó a hacer la primera exposición en la casa. Okay. Ella convocó a toda la comunidad extranjera porque ellos siempre se organizaron en grupo, y gracias a ella empezamos a vender muy bien, y gracias a ella se fortaleció la galería. Posteriormente ya hice nexos con la comunidad extranjera vía la Fundación BAI, que se encarga para ayudar a la prevención de SIDA y ayudar a las personas que tienen también SIDA. Ajá. Estuve ayudada por ellos y haciendo donaciones para la Fundación BAI, y ellos brindándome a la gente que les aportaba también, y logramos hacer muchos eventos con ellos, y así como con la Mérida English Library, ¿no? Que también tienen un grupo de expats en reunión y en el interés de aportar algo a Yucatán, que eso es algo importante, ¿no? Que pues yo busco este tipo de gente, ¿no? Que no está aprovechándose de Yucatán, sino brindando cosas a Yucatán, porque es importante dejar cosas aquí, ¿no? Sí. Ayudar. Yo me siento un poco con esa necesidad de aportar, de dejar, de integrar, porque yo vengo de fuera, vengo con otra información, y lo que hay aquí es de mucho valor y de mucho respeto. Entonces, sí trato de aportar para sumar, ¿no? Y la verdad es que el desarrollo que hemos tenido aquí ha sido enorme, maravilloso, y estoy llena de orgullo porque mis hijas, las dos hijas, están desarrollándose como artistas. Sí. Tú conoces a Citlali, sí. y van muy bien. Bien, así es. Excelente. Maestra, pues ya para ir terminando, ¿no? Y que no se agarre más la lluvia, ¿qué le recomendaría a usted precisamente a alguien que está empezando su carrera en el arte, su vida en el arte, que es artistas emergentes, etcétera? O no necesariamente artistas, pero que está empezando en el arte. Pues fíjate que ahorita hay muchos mecanismos de acción que yo aplaudo muchísimo. Uno de ellos es acceso a la información por medio de las redes sociales. Sí. Ya todas las empresas tienen manejo de redes sociales, y ustedes como jóvenes se la saben mejor que uno. Es una herramienta fundamental, importantísima, y la autogestión creo que es uno de los caminos, ¿no? La autogestión, nuevos espacios en donde los mismos artistas o colectivos de artistas sean los que estén promoviéndose o autopromoviéndose. Sí necesitamos de esta parte de las personas que hacen esa labor, ¿no? Porque al momento de diversificar tu labor, no te desarrollas plenamente, como me pasó a mí en un tiempo de mi vida. En la cuestión artística, el arte es muy celoso, pero habiendo estos recursos y tratando de no
bueno, tratando de no depender totalmente de alguien que te quiera hacer famoso, creo que tú mismo puedes tomar la rienda y estar proponiendo tu ejercicio, ¿no? Muchísimas gracias, maestra, por toda esta plática muy interesante y muy retroalimentante, además para mí y supongo que para muchos de los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por darse el tiempo aquí. No, hombre, pues creo que al contrario, muchas gracias a ustedes y ojalá que esto no haya sido demasiado largo. No se preocupe, podemos estar pero la verdad que bueno, qué bueno que estén haciendo esto y muchas gracias por invitarme. No, muchísimas gracias, repito, para usted, maestra, por venir. Y a la audiencia igual, nuestra audiencia de 3 personas que queremos mucho, les mando un abrazo, muchísimas gracias por estar escuchándonos el día de hoy y nos vemos en el siguiente capítulo de Chismearte. Adiós. Ya estuvo. Muchísimas pues gracias. ¿Qué hay de la lluvia? Sí, Sí, pues, pero ¿por qué? ¿Interrumpe la comunicación? no, solo es como por cotorreo. Ah, ok. Sí. Okay.